Estamos en comunicación con nuestro analista y columnista en economía, Alberto Medina Méndez. Medina Méndez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la oportunidad, como siempre. Y como bien decías, ¿no? Un tema que también preocupa ver la marcha de la economía y particularmente temas vinculados a la inflación, que es uno de los grandes flagelos y preocupaciones que tenemos todos los argentinos. Medina Méndez, 4,8% de la inflación del último mes. Estamos yendo por mal camino. Si tomamos en cuenta un poco lo que se estipulado, un 29% de inflación para este año, parece que la cuestión va a ser prácticamente inalcanzable. Sí, porque empezó el primer trimestre del año con una inercia que se fue potenciando, ¿no? Recordemos que el año pasado había una expectativa de que se iba a poder controlar aceptablemente la inflación. El gobierno presupuestó 29% para este año 2021 y en lo que va del primer trimestre de este año llevamos un acumulado del 13% con este 4,8% que marcó marzo y con una consenso entre los analistas económicos respecto a que el mes de abril casi inercialmente estaría en alrededor de 4 puntos. Veremos, por supuesto, cuando termine el mes este número, pero todo hace pensar que a esta marcha y con esta dinámica probablemente tengamos un año más parecido a los 45/50 puntos anuales, lo cual nos pondría obviamente en una situación bastante delicada, sobre todo si tenemos en cuenta que todavía falta el segundo semestre de este año, que va a ser un semestre electoral, por cierto. Bueno, y siempre el NEA en cuanto a los números siempre son por allí negativos, ¿no es cierto? Tenemos mucho más inflación que otras regiones del país, algo que por allí es inexplicable, digo inexplicable porque bueno, estamos en una zona, como siempre dice, bastante postergada, pero bueno, los golpes, la inflación y de los precios no aflojan. La verdad que eso es absolutamente así, Miguel, y lamentablemente el nordeste argentino en general siempre está ahí unas décimas por arriba del promedio nacional, sobre todo cuando tenemos una inflación de estas características la que vivimos en este 2021 en Argentina, que está muy vinculada con el aumento de precios en alimentos y bebidas. No nos olvidemos que este es un rubro que es muy sensible para las economías donde, como en el caso del nordeste argentino, la pobreza tiene más potencia, más fuerza, y eso hace que el peso de ese rubro sea mayor en la canasta promedio de los que vivimos en esta parte del país y por cierto tiene una incidencia diferente en otro tipo de tarifas. Entonces, bueno, una de las preocupaciones que tenemos siempre en el Nordeste es que estamos unos puntos arriba, unas centésimas arriba. También es cierto, y esto hay que decirlo, de que todavía faltan algunas cuestiones de ajustar en la economía argentina que están de alguna manera frenadas. No nos olvidemos que varias de las tarifas de servicios públicos que también forman parte de esa canasta que se muestrea todos los meses, están de alguna manera o controladas o reguladas o en algunos casos inclusive congeladas. Por eso es que en este mes de abril todo hace pensar que vamos a tener ahí algunos valores que se van ajustando y que por supuesto van a terminar impactando directa o indirectamente. Un caso sensible en la Argentina lamentablemente es de los combustibles y hemos vivido a lo largo de todo este año microaumentos y en el último caso de esta última semana, diría yo, un poco más lejos del microaumento, ¿no? Aumentos bastante más significativos que sabemos todos indirectamente termina impactando en las expectativas, sobre todo de los precios del resto de las mercancías. Claro, como decía usted, Medina Méndez, un 6% en el combustible de incremento no es para nada bajo, pero bueno, siempre nosotros, o quizás la gente que nos gobierna, siempre tienen un justificativo por el tema de la inflación. O es el dólar ahora está, digamos, relativamente planchado, o es el combustible, o ahora también la pandemia, ¿no es cierto? Que por allí puede ser una excusa justificada o no en torno a los números o a los precios que siguen subiendo. Para que la gente nos entienda, Miguel, tal vez haya que recordar que el fenómeno inflacionario siempre tiene una vinculación con lo monetario. Algunos economistas le dan muchísima más relevancia a esto, otros un poco menos, pero más tarde o más temprano siempre se trata de un fenómeno vinculado a la moneda y a la cantidad de moneda que circula. Y el año pasado, en el 2020, fue un año que el gobierno tuvo que emitir mucho dinero. Lo hicieron todos los países del mundo. Lo que pasa es que Argentina vive una situación, digamos, en la que estructuralmente somos un país inflacionado hace muchísimos años, no podemos salir de este círculo vicioso y salvo algún periodo excepcional en los 90 en lo que pudimos superar esa cuestión por algún tiempo, Argentina cíclicamente vuelve a esta dinámica de utilizar la variable de emisión monetaria como una forma de financiar el gasto estatal. En años de pandemia, obviamente, esa demanda es mayor
y eso termina volcándose más tarde o más temprano en los precios. El gobierno el año pasado logró de alguna manera minimizar ese impacto, tal vez de la mano de las cuarentenas, tal vez de la mano de que la gente estuvo mucho más cauta a la hora de consumir, por ese temor que teníamos todos de que la economía se derrumbara mucho más de lo que finalmente efectivamente se derrumbó. Lo cierto es que a medida que la Argentina se vaya recuperando, y esta es la paradoja, cuanto más se recupere, el ritmo inflacionario será más difícil de contener, porque significa que la gente estará más dispuesta a gastar, y eso tiene un efecto, sobre todo cuando tenés, como en Argentina, tanto dinero circulando, que por ahora el gobierno nacional ha logrado esterilizar de alguna manera, digamos, sacarlo de la calle, para que no esté tan fácilmente disponible en las manos de la gente y termine de alguna manera haciendo una especie de espiral inflacionaria, ¿no? Pero es un equilibrio tenso, Miguel, entre la pobreza, la disponibilidad de dinero de la gente, las necesidades y por otro lado el peligro de que esto se termine espiralizando, que se termine escalando y se nos escape de las manos la inflación, que es un fenómeno que al menos en el mes de marzo lo vimos con mucha preocupación. Medina, Elsa es mi nombre. Le quería hacer una consulta con respecto a todas las medidas que tomó el gobierno, como para poder frenar esos controles y demás, que siempre se dice que no tienen resultados, pero ¿por qué generalmente todos los gobiernos de la República Argentina recurren a la misma metodología de poner controles y más controles que ya la historia nos dice, y no solamente la historia argentina, sino la historia de la economía en el mundo, que no tienen ningún resultado? Hay un viejo libro que se llama 4.000 años de controles de precios, y es cierto que estas recetas no funcionan. Lo que pasa es que a veces los gobiernos de cualquier signo político caen un poco en la trampa del corto plazo, porque lo cierto es que los controles de precios en el cortísimo plazo generan una sensación de estabilidad, pero todos sabemos que ponerle a una olla una tapa, y cuando empieza la presión, uno la puede contener algún tiempo, pero en algún momento salta, y cuando salta, el salto es bastante vertiginoso, que es la historia de Argentina, ¿no? Controles de precios seguidos de estampida de precios. Desde el Rodrigazo para acá, desde 1975 a la fecha, esa experiencia la hemos vivido lamentablemente en reiteradas oportunidades. Pero claro, el problema de fondo es difícil de resolver, sobre todo para los gobiernos, porque significa un tema que está casi prohibido en la agenda política y en la agenda también, hay que decirlo, de la sociedad, que es achicar el gasto del Estado, ¿no? Cuando usted toca este tema, un tema muy sensible, la gente se resiste a esta cuestión, pero claro, si usted no quiere achicar el Estado, más tarde o más temprano tiene que emitir dinero para financiar ese gasto que tiene de más. Es como si usted en su casa no le alcanzara el dinero y tuviera la magia de una máquina de imprimir billetes. Usted puede hacerlo, pero es dinero artificial y más tarde o más temprano el valor de ese dinero cae, ¿no?